Sí, licenciada, todo lo que puedo ver en este video. Vamos a seguir adelante sobre el tema de la actividad integradora de la materia de Derecho Constitucional 1, sobre la reforma de la Constitución a lo largo de la historia, desde 1826 hasta la actual de 2009. Primeramente vamos a definir qué es la Constitución Política de Estado. La Constitución Política de Estado, conocida como la norma suprema, la ley de leyes, la carta magna de un país, goza de primacía ante los demás normas de ordenamiento jurídico del país. Está bajo el bloque de constitucionalidad como lo determina el artículo 410 de la norma fundamental del Estado. Esta organiza el Estado y los límites de los órganos de poder que conforman el Estado. Además define los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Cabe señalar que Bolivia nació a la vida independiente y republicana el 6 de agosto de 1825 y en su historia fueron reformadas 19 textos constitucionales que respondieron a sus tiempos y momentos políticos. En 2009 se promulgó una nueva constitución por mediante referéndum, lo cual dejó de un lado el histórico Estado republicano y nació el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. A continuación vamos a exponer sobre los diferentes textos constitucionales a lo largo de la historia, empezando desde la Constitución Bolivariana de 1826, que fue redactada por el entonces presidente libertador Simón Bolívar y promulgada por el mariscal Antonio José de Sucre. Daba nacimiento constitucional a la República de Bolivia en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además fueron creados los poderes, tanto como el poder electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El legislativo estaba formado por tribunos, senadores y censores, mientras que la presidencia tenía un carácter vitalicio. Esta constitución, como la habíamos mencionado, era considerada como constitución bolivariana. Luego, hace unos años, para ser exactos 5 años adelante, esta constitución fue reformada en 1831 y fue aprobada por el entonces presidente mariscal Andrés Santa Cruz Calumana. Incorporada la división territorial a las provincias del Litoral y de Tarija. Esta misma que dividió los poderes del Estado, quitando de lado el poder electoral y también cambiando la permanencia del presidente para ser reelegido solamente su mandato por 4 años. 3 años más adelante vámonos a la nueva constitución reformada de 1834, que también fue promulgada por el mariscal Andrés de Santa Cruz, que solamente tiene una pequeña modificación, se podría decir, o reforma, ya que ratifica que la nación boliviana es para siempre libre e independiente. No establece muchos cambios significativos, sino que cada 2 años, cada 6 de agosto, se reunirá la Asamblea Constituyente, ya sea para hablar sobre el tema de la Constitución u otras leyes que se quieran promulgar. 4 años más adelante va a la nueva reforma de Constitución que se ha dado en 1843, fue aprobada por el entonces presidente José Vallivian. Comprende los departamentos de Chuquisaca, Potosí, La Paz, de Ayacucho, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Beni, Distrito Litoral de Cobija. Establece que la elección del presidente durará 8 años contados desde el momento que será posicionado y no siendo reelegido. Luego de esos 8 años continuamos con esta constitución y vuelve a haber una nueva reforma en el año 1851, esta vez aprobada por el entonces presidente Manuel Isidro Belzu. Establece que la enseñanza es libre, sujeta solamente a las condiciones de capacidad y moralidad, y que solamente acorta en esta constitución, cambia
el mandato del presidente de 8 años, que era antigua constitución, a 5 años, sin ser reelegido. Duramos con esta constitución 10 años. Nos pasamos a una nueva reformación de 1861. Esta que fue aprobada por el presidente José María Acha Valiente, y que anula, muy importante, anula la pena de muerte, pero con excepciones en caso de asesinato, parricidio y traición a la patria, con esas excepciones. Y que también acorta la Asamblea Constituyente, haciéndole unicameral, quiere decir que solamente conformado por los diputados. 7 años adelante, vamos con la Constitución de 1868, aprobada por el entonces presidente Mariano Melgarejo. Retoma la Cámara de Representantes y de Senadores, y que acorta el mandato del presidente sin intervalo a 4 años. Y ya sabemos cómo ha sido la historia de este presidente, que ha quitado territorio en grande escala a nuestra amada República Boliviana. 3 años siguientes hay una nueva reforma de la Constitución en 1871, aprobada durante el gobierno de Agustín Morales Hernández, que determina la anulación de la esclavitud y que todo esclavo que pise territorio boliviano dejará de ser esclavo, será entonces libre. Retoma la Asamblea como poder legislativo constituido por diputados, y que también hace hincapié sobre el tema de prohibir la pena de muerte con las mismas excepciones que son asesinato, parricidio y traición a la patria. Muy bien, 7 años a continuación, en 1878, existe o nace una nueva constitución promulgada por el entonces presidente Hilarión Daza. Separa el concepto de ciudadanía, suprime el Consejo del Estado y fija los alcances del régimen municipal, organización del Consejo de Capitales, Departamento y Provincia, elimina la potestad por cada boliviano por portar un arma. Bueno, en esta parte no hay mucha diferencia o gran significado para las constituciones, porque a un momento de las constituciones creo que la primera constitución tuvo como 35 artículos más o menos, fueron aumentando de poco en poco los artículos hasta llegar a lo que tenemos, las 411 artículos en nuestra actual constitución. Muy bien, a continuación tenemos la constitución de 1880, aprobada por el gobierno de Narciso Campero. Reconoce a la religión católica, apostólica, romana, pero permite el ejercicio público de todo otro culto. Incorpora 2 cámaras, en el legislativo de senadores y de diputados. Eso es muy importante, que todavía lo seguimos en el actual sistema de gobierno que existe, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que son Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, que conforma la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo. Muy bien, ahora esta constitución ha durado muchos años, básicamente como unos 58 años, hasta la reforma de una nueva constitución en 1938, aprobada por el presidente Germán Bush. Fija un periodo de 4 años para el presidente de forma improrrogable, o sea, no puede extenderse continuamente, sino que haber pasado un mandato constitucional. Pasado un mandato constitucional, reivindica el dominio originario del Estado sobre todas las sustancias del reino mineral, susceptibles y aprovechamiento económico. Más que todo se basa en los temas económicos internos del país. Y vámonos a una de las muy buenas reformas de la Constitución que ha dado un giro a nuestro sistema de gobierno, que es la nueva Constitución de 1945, durante el gobierno de Gualberto Villarroel, que son aprobado el voto a las mujeres en municipios. Las mujeres pueden votar ahora en las elecciones municipales para alcalde y consejo municipal. Eso es un cambio muy importante, ya que las mujeres mucho tiempo no han sido consideradas en los votos populares. Ahora vámonos a la Constitución Política del Estado del año 1947, aprobada por el gobierno de Mamerto Urriolacuita. Reduce el mandato del presidente a 4 años y mantiene
en esta constitución el voto municipal es a las mujeres. Constitución Política del Estado de 1961 fue sancionada por el Congreso Nacional Extraordinario el 31 de julio y promulgada por el presidente Víctor Paz Estenssoro el 6 de agosto. Fue primera vez que el Congreso sin facultades constitucionales sancionó una carta magna. Y como ya sabemos, incorporó las medidas emergentes de la Revolución de 1952 y que en esta misma, como la nacionalización de las minas, el sufragio universal, lo cual hombres y mujeres podían votar ya sea para las elecciones presidenciales, para las departamentales y para las municipales. Además de lo más importante de su gobierno y de su constitución fue la reforma agraria, que la tierra es quien la trabaja. Reforma educativa y régimen de la seguridad social. Eso es lo que pasó con esta constitución de uno de los mejores presidentes de aquel entonces, Víctor Paz Estenssoro. Nos pasamos a la Constitución Política del Estado de 1967, aprobada por el general René Barrientos. Establece que el mandato presidencial es de 5 años. Es posible reelección transcurrido un periodo de gobierno. Eso quiere decir que, pasado su gobierno de 5 años, tiene que esperar que no puede postularse para la siguiente elección, pero pasada esa elección donde no fue participante, a la siguiente sí puede ser partícipe para las elecciones presidenciales. Dice, el día 6 de agosto prohíbe que las funciones del Poder Público, Legislativo y Judicial sean reunidas en el mismo órgano. Este prohíbe que nuevamente los órganos se junten en un mismo órgano, los 3 poderes que eran el Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Prohíbe que estos mismos se vuelvan a juntar, ya que esto limita el poder del Estado y si tuvieran uno solo sería muy difícil, porque esto tiene que actuar de forma parcial. Pasamos a la Constitución Política del Estado de 1994, aprobada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Establece el carácter multiétnico y pluricultural en la República Unitaria. Adopta para su gobierno la reforma democrática representativa fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. Establece el Tribunal Constitucional. Ahí se crea el Tribunal Constitucional, lo cual vela de la Constitución que no sea violada, y todo el tema de acciones tutelares también, el Tribunal Constitucional, como no ha aplicado el tema de acción de libertad, que antes llamaba habeas corpus, amparo constitucional, lo que es la revisión de estas mismas, para que no se vulneren un derecho constitucional. Pasamos, y también en su gobierno de José Sánchez de Lozada, muy importante, se crea el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo. Muy bien. En el año 2004 tenemos una nueva constitución reformada por el presidente entonces Carlos de Mesa Gisbert. La carta plantea una innovadora forma de que el pueblo delibera a través de 3 mecanismos que impulsaron la democrática participativa, la Asamblea Constitucional, el referéndum y la iniciativa legislativa. La posición de muchos candidatos. Aparte de eso, de los antecedentes que hemos expuesto, vamos a hacer hincapié de la última reforma de la Constitución Política de Estado, antes que el video sea muy largo, del 2009, que fue la más importante, tiene actualmente 411 artículos, aprobada por el gobierno del MAS y en su presidente Evo Morales Ayma. Tras un proceso constituyente, establece un Estado democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos y a 36 comunidades. El Estado es independiente de la religión, incorpora como símbolos patrios la huipala, la bandera, la escarapela, la flor de patucuy, la flor de catuta. Establece una democracia directa y participativa, prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación, reconoce la justicia comunitaria, cambia la normativa al Congreso por Asamblea Legislativa, se crea la Procuraduría, constitucionaliza la demanda marítima, que lo incorpora a la Constitución, además que incorpora nuevamente lo que es el órgano electoral. Muy bien, en mi opinión personal, manifestar que la Constitución Política del Estado en sus reformas fueron muy importantes para estar en el ordenamiento jurídico que actualmente tenemos. Vale decir que la Constitución Política del Estado no se basa
principalmente en lo que es no la jurídica, ordenamiento jurídico, más sino a las ciencias políticas. Eso es muy claro para los que creen que la constitución se basa en orden jurídico y no es así en gran parte, sino a la ciencia política lo que se basa la constitución. Luego de ahí van todas las demás normas administrativas y judiciales, ya que con eso alcanzamos un estado pacifista, libre de discriminación, no existe la pena de muerte por la intervención de los derechos humanos y demás, lo cual actuamos con una constitución para todos y que todos puedan tenerla en mente y que la sepan, sus derechos constitucionales no pueden ser violados. Muchas gracias y eso es todo de la exposición sobre las reformas constitucionales de la actividad integradora. Buenas noches.